Panamá se daba mucho el uso de empresas españolas con mucha experiencia en barrios catastrales, pero por obvias razones, pues cuando llegaban al territorio nacional se encontraban con diferentes situaciones que no eran las que tenían acostumbrados y eso provocaba algún cierto de retraso. Y en los últimos años hemos ido integrando esos equipos de las empresas con personal propio y hoy en día pues ya tenemos un equipo de barrio catastral propio de la institución y que yo me atrevo a asegurar que hoy en día es más rápido, más efectivo. Por supuesto que no lo podemos usar todavía en todo el país porque no tenemos todavía el recurso humano ni en los equipos para poderlo hacer, pero yo creo que vamos encaminados a que la institución ha ido creciendo y se ha ido fortaleciendo en temas de equipo y recursos humanos para poder nosotros afrontar esos barrios catastrales. Sobre todo porque en Panamá se da una situación, nosotros contratamos los barrios catastrales para áreas específicas, pero las situaciones políticas del país y las situaciones en campo que se van generando en distintos momentos nos permiten los barrios catastrales propios de la institución poder atacar áreas que se ven afectadas, áreas que sienten que han sido dejadas fuera de los barridos porque no están en los contratos, entonces manifiestan, entonces el equipo, la institución mueve esos equipos a esas áreas afectadas, eso nos permite un poquito más de movilidad a la hora de hacer barrios catastrales que no nos permiten los subcontratados, pues porque ya tienen contratos estipulados y no les permiten moverse de área. Entonces lo hemos estado manejando de estas dos maneras, lo que hacemos institucionalmente y lo que subcontratamos, y eso nos ha generado pues en alguna medida algún tipo de éxito. Hoy en día todavía le falta al país el 15% del territorio nacional por catastrar. Eso debe resultar en alrededor de 200.000 a 250.000 títulos más que hacen falta por entregar en el país para que tengamos el 100% del catastro regularizado, porque ya vamos en una vía importante de eso. Los contratos que tenemos actualmente andando deben generar alrededor de 80.000, o sea que eso nos debe avanzar y dejarnos alrededor de un 9-8% por contratar. O sea que en esa medida creo que vamos avanzando bastante, ¿no? También hemos implementado ahora la digitalización de todos los planos a nivel nacional, otro gran reto en la creación de base de datos de todos los planos aprobados a nivel nacional. Eso es de gran ayuda para prevenir la doble titulación de fincas. La NATI es una institución que crece de una fusión de 4 instituciones, la reforma agraria, el Instituto Geográfico, la titulación masiva y la dirección de catastro. Cuando esa creación se da o esa fusión se da, por supuesto nos encontramos con los problemas que tenemos en la gran mayoría de los países, que las diferentes instituciones, cada una titulada por su lado, y eso nos ha generado una gran doble titulación y mucho traslape de planos. Nosotros estamos montando una plataforma de digitalización de todos los planos del país para poder identificar cuáles áreas han sido doble tituladas y cuáles áreas pues todavía están baldías, que ni siquiera se han creado fincas para entonces hacerle barreo catastral. Hoy en día nosotros digitalizamos todos los planos nuevos que entran, pero tenemos una mora todavía con muchos de los planos viejos, anteriores o planos de vieja data, que estamos comenzando un plan de digitalización. También nosotros iniciamos el proyecto de actualización de los valores catastrales de manera automática. En Panamá hay una problemática que es que el catastro y el registro no están conectados. Ese problema pues nos ha generado muchísima problemática a la hora de la actualización de los valores catastrales, porque los barridos, actualizamos valores con los barridos, pero entonces no actualizamos el valor en sistema con el registro público. Ya hemos venido trabajando muy fuerte, aquí está el director del registro público de Panamá, en esa medida. Yo creo que ya en los próximos meses, finalmente, después de un largo trabajo, vamos a poder estar interconectados. Y además en Panamá se dio una reforma tributaria que empieza a regir a partir del 1 de enero del año 2019 sobre el porcentaje del impuesto de bien inmueble en el país. Y esa reforma tributaria ha generado que tengamos que salir entonces a actualizar todos los valores catastrales de manera automática. En el país existen alrededor de 1 millón de fincas y hemos logrado la actualización de alrededor de 850.000. Estamos ya por yo creo que antes que empiece a regir la parte del 100% de las fincas, su valor es actualizado. Pero esto ha sido un trabajo titánico porque lo hemos tenido que hacer en muy poco tiempo. Pero esperamos que al final de este año ya vamos a tener un sistema de actualización de valores catastrales moderno que permita que a medida que se va barriendo, se van actualizando los valores, a medida que alguien va registrando las compraventas de sus fincas, de sus propiedades,
se vayan actualizando los valores en el registro público, tengamos esa interrelación y eso se refleja en la Dirección General de Ingresos con un valor catastral actualizado que permita pues que el gobierno pueda entonces hacer el cobro efectivo del impuesto inmueble y del nuevo impuesto inmueble que entra a regir a partir del 1 de enero del año que viene, que ha sido pues para que tengan una idea, el impuesto del inmueble en Panamá no se había tocado en los últimos 55 años, 60 años, o sea que esta es una reforma que ha sido importante y en Panamá no había ningún tipo de castigo o de consecuencia al no pagar el impuesto del inmueble, lo que hacía pues que la gente no lo pagara hasta que tuviera que hacer alguna transacción. Inclusive ahora con la reforma nos dimos cuenta que mucha gente desconocía que existía un impuesto predial o un impuesto catastral del inmueble, o sea que ha sido de verdad una tremenda revolución en los últimos meses en el país en este sentido, y la institución en conjunto con el registro público pues ha tenido que modernizar su sistema para que esta transformación pues sea efectiva, y creo que poco a poco lo hemos estado logrando y esperemos que hasta el 31 de diciembre ya lo tengamos completamente saneado para cuando empiece la ley a regir el 1 de enero. Los logros que ha tenido Panamá en su titulación masiva, uno de los mayores logros que se ha logrado en los últimos años es la descentralización de la aprobación de los planos. Panamá tenía centralizada la aprobación de los planos y se hacía en una sola ciudad del país, que ni siquiera era la capital del país, sino era una ciudad media del país. Eso se creó así hace 60, 70 años y de esa manera se había mantenido. Ahora con el programa de digitalización de todos los planos a nivel nacional y de las actualizaciones catastrales, todas las oficinas regionales que tiene la ANATI a nivel nacional ahora aprueban sus propios planos, digitalizan sus propios planos y actualizan sus propios valores catastrales. Eso ha sido un gran avance en el último año en temas de actualización catastral y de logro de titulación, porque permite, por supuesto, que la titulación sea mucho más rápida y que las empresas que han sido subcontratadas, que están en campo en las diferentes provincias, tengan la información a mano y permita que esa titulación o esos barridos sean mucho más rápidos y, por supuesto, más efectivos. También hemos lanzado el año pasado el proyecto de cartografía nacional del país en mapas topográficos de una escala de 1 en 25.000 en las áreas rurales y en las áreas urbanas de 1 en 5.000, el suministro, instalación y mantenimiento, de capacitación y financiamiento del sistema de cartografía digital. Todo el sistema cartográfico nuevo es completamente digital. En las escalas que pueden ver, eso pues nos ha permitido también una herramienta importantísima como referencia catastral, tanto para las empresas como para la institución, como para las otras instituciones del país que se sirven del catastro, ¿no? Como el Ministerio de Obras Públicas, la Vivienda, la Salud, etc., ¿no? También hemos elaborado los metadatos como miembros del proyecto Geosur. El Instituto Geográfico ha tenido el compromiso de elaborar metadatos a los productos que genera. Por ello se le han hecho metadatos a 161 mapas de escala 1 en 50.000 en formato raster, todos georreferenciados en todo el país. La titulación masiva de propiedad, gracias al uso de los barridos catastrales, hemos podido titular de manera masiva propiedades que no estaban regularizadas. Nosotros hemos usado también aquí, y esto lo hago como un aporte o comentario, financiamiento del Banco Mundial, el financiamiento del BID, en diferentes ocasiones. Los bancos siempre nos han apoyado el tema de barridos catastrales y titulación masiva, como me imagino que es la gran mayoría de los países. De todas maneras lo menciono porque siempre es un aporte importante, y estas semanas sirven para tener acercamientos con ellos para este tipo de financiamientos que resultan importantes, ¿no? En los últimos 4 años se han entregado más de 35.000 títulos de propiedad en todo el país, distribuidos de alguna medida, de una manera equitativa, de acuerdo al territorio en todo el país, y eso ha sido pues, de un gran beneficio en temas de titulación de tierra, ¿no? Antes de entrar en el ATAS, el tema de la titulación de tierras en Panamá ha tenido un impacto muy importante en el tema de 3 variables. La primera es que, por supuesto, la legalización de los predios abre un compás a que todos los tenedores de tierra, sobre todo en las áreas rurales, tengan acceso a créditos bancarios. En Panamá hay 2 bancos estatales y un tercer banco estatal que es para créditos agropecuarios, que se benefician mucho de la titulación de la tierra y que su requisito principal y en alguna medida hasta el único requisito para financiar proyectos agropecuarios en todo el país
es la titulación de la tierra. Entonces la titulación de la tierra ha jugado un factor importante en áreas rurales, también a través del Ministerio de Desarrollo Agropecuario o Agricultura en algunos países. Existe un incentivo importante en todas las áreas agropecuarias de financiamiento a todos los agricultores de todo el país, y la titulación de la tierra pues juega un factor importante en eso. Se han beneficiado más de 150.000 panameños que ejercen la profesión de la agricultura en el país a través de la titulación de la tierra en los últimos 10 años, y eso pues le ha inyectado mucha economía al país. Todavía la titulación de la tierra masiva por parte nuestra es de alguna medida de carácter social, porque es subsidiada por el Estado. Para que tengan una idea, nosotros cobramos $6 la hectárea de tierra en la titulación masiva, que es un precio pues, estrictamente simbólico, porque es un programa social que tiene todavía el gobierno, lo ha tenido en los últimos 25 años y lo sigue manteniendo, por el aporte que da en las áreas rurales la titulación de la tierra para el desarrollo de estas tierras en materia agropecuaria, y no solo en materia agropecuaria, también en materia de vivienda. Nosotros, el último gobierno, el nuestro, ha tenido un programa social importante de construcción de más de 100.000 viviendas a nivel nacional. Panamá tenía un déficit de 200.000 viviendas en todo el país, en las áreas rurales. Esta administración ha construido o está construyendo 100.000 viviendas, y por supuesto el requisito número uno es que el terreno ya haya sido debidamente titulado, y entonces nosotros hemos tenido que hacer un programa de titulación y de barrio catastral muy fuerte para que estos panameños puedan aplicar al programa de vivienda. Entonces también se ha beneficiado mucho en las áreas rurales a través de este programa, pues lo que ha permitido que genere recursos o que entre capital a la economía del país. Y por supuesto que todas estas nuevas propiedades ahora tasan impuestos, lo que permite también que haya una afluencia económica, a pesar de que nosotros ahora hemos bajado ese impuesto de inmueble. Ese impuesto de inmueble pues todavía genera recursos para el Estado a través de la titulación de la tierra. Y en Panamá existe una ley donde todos los ingresos que tienen, o sea, que recibe el gobierno del impuesto de inmueble van automáticamente distribuidos entre todos los municipios del país. El gobierno central no toca un solo dólar de este impuesto, sino que va automáticamente distribuido a los diferentes municipios. Entonces, sobre todo los municipios de áreas rurales se benefician mucho de la titulación de la tierra, porque por razones obvias, contra más titulaciones hay, más recursos ese municipio recibe y son más ingresos que le retornan a las diferentes comunidades en las diferentes áreas. Nosotros también, por ley, cada 10 años tenemos el compromiso de hacer el Atlas Nacional. Nosotros entregamos en el año 2015 el Atlas que correspondía haber entregado en el 2010 y que nunca se entregó. Nosotros lo hicimos en un libro increíblemente completo para todas las instituciones del Estado, universidades, embajadas. Hicimos 15.000 ejemplares, ahora estamos trabajando en la sexta edición para el 2020. Es un libro actualizado de toda la realidad socioeconómica y política del país. En ese libro está todo lo que usted necesita saber de Panamá, en todos los datos está en ese libro. Eso requiere un trabajo titánico de muchos funcionarios, recursos humanos y trabajo pues, para la creación de esto, pero es de muchísima utilidad para todo el país. También Panamá, a pesar de que estamos hablando un poco de la titulación masiva, nosotros, la ANATI titula de otras 3 maneras también. Nosotros titulamos en la vía de lo que era la Dirección General de Catastro, donde se titulan las costas, las islas y las áreas urbanas. También se ha hecho un trabajo importante ahí. Sobre todo ahí hay mucha recaudación o se genera mucho ingreso en la venta de tierra para uso turístico, para desarrollo inmobiliario, para desarrollo industrial y para muchos otros desarrollos. Esa venta de titulación de tierra pues le genera muchos recursos al Estado y por supuesto también genera cobro de impuestos sobre estos terrenos que son mucho más valiosos que los terrenos a las áreas rurales y del beneficio social pues, que da la titulación masiva. Como les decía, el impacto socioeconómico, pues el título de propiedad no solo sirve como garantía jurídica, sino como un instrumento de ayuda económica que sirve para que el propietario pueda solicitar ayuda financiera para ejecutar sus proyectos agrícolas, turísticos, ecológicos, garantizar la educación de sus hijos, etc. Pues como mencionaba anteriormente, la titulación de la tierra le genera muchísimo ingreso al Estado, sobre todo en un país como Panamá,
que hace 10 años tenía el 55% de su territorio sin titular y sin catastral, porque se ha hecho un trabajo titánico en los últimos años para que todo ese territorio esté debidamente catastrado. Y no solamente en el tema económico, sino en el tema de ordenamiento territorial y de impacto que tienen también los proyectos de gobierno, que tengamos todos sabemos lo que representa tener un catastro debidamente actualizado y sobre todo ordenado. La ciudad de Panamá es una ciudad que creció muy rápido, los que han tenido la oportunidad de visitarla, hay un contraste enorme entre la ciudad de Panamá y el resto del país, porque es una ciudad que creció pues enormemente, con muchos recursos, una ciudad bastante moderna en el centro de la capital, pero en el resto del país tenemos un país todavía que se ha quedado un poquito atrás y nosotros creemos que parte de esa problemática importante que ha tenido el desarrollo del país es por el tema de la titulación de la tierra. No poder haber tierras tituladas o tierras preciadas tituladas, pues no había podido haber desarrollo, sobre todo turístico y ecoturístico, que ahora se está invirtiendo muchísimo en el país. Así que pues, para nosotros es de suma importancia poder tener el país 100% catastrado. El gobierno y los últimos gobiernos le han inyectado una gran cantidad de recursos al tema de los barrios catastrales. La creación de la NATI ha sido muy buena en los últimos 8 años desde que se creó, porque ha permitido que se corrijan muchos errores que se seguían cometiendo a través de los barrios catastrales, porque se manejaban por diferentes instituciones, municipios, cada quien andaba por su lado, y eso generaba mucho problema. Se titulaba muy rápido, pero a la vez generábamos un problema más grave que se ha ido corrigiendo con el tiempo y que ha dado resultados muy importantes para el país. Yo termino concluyendo de que yo sí siento que, por lo menos en Panamá, el tema del subcontrato de los barrios catastrales, yo creo que poco a poco se va a ir quedando atrás. Yo creo que pronto la NAT y el gobierno central va a poder tener la capacidad de seguir haciendo estos barrios catastrales muy propias, de manera pues hacerlo nosotros mismos y a su vez después traspasarlo una descentralización a los diferentes municipios del país, quien creemos que debe tener la competencia catastral en las diferentes provincias del país, aunque todavía no hemos llegado a esa etapa, como algunos lugares de Colombia, por ejemplo, que sí tienen los propios municipios, son los que manejan su catastro. Nosotros vamos en esa vía y creemos que la interconexión con el registro público y esa descentralización del catastro hacia los municipios va a ser fundamental para eso. Pero para eso tenemos que tener debidamente el catastro actualizado, tener el 100% del país regularizado y titulado para poderlo hacer. Entonces yo creo que esos son los avances que tenemos. Sabemos que todavía nos falta un poco, pero creo que estamos yendo en la vía correcta en temas de titulación masiva y sobre todo pues el impacto que genera en las comunidades que resultan catastradas y que se nota el desarrollo. Después que pasa un barrio catastral, regresas al año siguiente y ves esas comunidades cómo empiezan un desarrollo importante en beneficio de su propia comunidad. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Carlos. Hay un gran mundo detrás, obviamente, de poder entregar un título allí. Las fotos se ven muy bien y tiene un gran impacto, ciertamente, pero hay un trabajo inmenso detrás que ustedes lo conocen mucho mejor de lo que yo puedo hablar. Así que felicitaciones, definitivamente, y sí, hay que seguir. Precisamente ese es lo que pretende la red, fortalecer estas gestiones, tanto la de catastro como la de registro, que haya una mayor interrelación y que haya una incidencia luego en otras agendas agendas. Así que felicitaciones, no es fácil. Bueno, yo voy a hacer un cambio de orden, Maciel, con tu permiso, y vamos a darle la palabra a Colombia, por lo que también hay temas de otras agendas que tienen ustedes aquí, y así avanzamos con esa, muy seguramente Jair nos puede acompañar. La lapicera no se puede, la lapicera se podrá conseguir. ¿Las qué? Lapicera. Sí, claro, ya les traigo. Y con eso en mente, poder entonces aprovechar el tiempo y hacemos el intercambio. Así ¿Se que pueden hacer preguntas luego? Sí, vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas al final. Bueno. Vamos a hacer las 3 presentaciones de corrido por efectos del video, la grabación y el que está siendo transmitido en línea. Y luego hacemos la sesión de preguntas y respuestas. Bueno, con nosotros se encuentra también, agradecemos la presencia de Jairo Mesa, el superintendente de Notariado y Registro de Colombia, quienes tienen dentro de sus responsabilidades y funciones temas importantes de titulación. Colombia vive, por supuesto, un contexto muy interesante, por no llamarlo de otra forma,
en cuanto a la incidencia precisamente de todo el tema de titulación de tierras, que muy seguramente Jairo nos podrá contar un poco de esas incidencias, fuera de las muchas económicas y sociales obviamente que trae tener obviamente un catastro, un registro funcional en los países. Así que muchísimas gracias, adelante, y mientras tú inicias yo pongo tu presentación. Bueno, muy buenos días. Perdón, sí, tenemos dos nuevas integrantes, se nos sumaron dos integrantes, por favor, nombre, país, institución que representa. Buenos días con todos. Mi nombre es Angélica Castillo Flores, soy jefa de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos. Me es muy grato estar presente en esta interesante mesa de intercambio de conocimientos y experiencias en beneficio de nuestros países. Gracias. Gusto. Bienvenida. Muy buenas, también de Perú, Solo Marufo, soy directora de catastro de la ciudad. Bienvenidas a las dos, es un gusto tenerlas aquí, ¿verdad? Así que de superintendente a superintendente. Adelante, Jairo, gracias. Bueno, muchas gracias. Yo creo que Carlos ya presentó muchas de las problemáticas que Colombia tiene también para formalizar y mantener el catastro y el registro actualizado. Colombia tiene registrados 18 millones de predios, de los cuales se interoperan o interrelacionan con el registro el 60%. Los demás no comparten información del registro y el catastro. Eso es uno de los problemas más grandes que tenemos. No podemos olvidar que estamos en un proceso de posconflicto. Firmamos en La Habana el año pasado un acuerdo con la FARC y en el primer punto de La Habana quedó de que Colombia tiene que actualizar su catastro. ¿Y por qué actualizar su catastro? Porque los municipios, a pesar de que administran el catastro, tienen desactualizado en un 70% los avalúos catastrales. Incluso el 30% del país todavía no se ha formado catastralmente. Entonces, solo tienen un catastro con fines fiscales. Y lo que busca el Acuerdo número de La Habana es que precisamente tengamos un catastro en lo fiscal y en lo físico que corresponde a la realidad del país. Por consiguiente, se habló del catastro multipropósito, que ha sido trabajado mucho y acá en la red el IGAP, que es el Instituto Geográfico, lo ha presentado. Entonces, a mí me hubiera gustado hablar mucho de registro porque en el registro hemos avanzado bastante en Colombia. Por ejemplo, ya se puede hacer el registro electrónico de los documentos y la idea es que a partir del mes de junio tengamos la escritura electrónica como un documento. ¿Por qué se toma esta decisión del registro? Y enseguida vuelvo al tema de formalización. Porque nosotros tenemos registros desde 1756 en unos libros de antiguo sistema y a partir de 1970 ya pasamos a un folio, pero sigue soportado en papel. Y hoy tenemos 1.850 kilómetros de papel lineal, o sea, 1.850 kilómetros que nos está costando más o menos 300 millones de dólares. Nos vale digitalizar ese archivo y guardarlo, porque ese archivo se está deteriorando en nuestras líneas de registro. Entonces, Colombia tomó, por ejemplo, la decisión de crear un sistema de información muy robusto para el registro y empezar a guardar sus documentos de manera electrónica, no de manera digital, sino de manera electrónica. En procesos ya judiciales ya tenemos el documento electrónico, por ejemplo, en restitución de tierras tenemos el documento electrónico. Entonces me hubiera gustado bastante hablar del registro, de pronto por la tarde tenemos la posibilidad de compartir lo que Colombia ha venido avanzando. Pero con respecto al registro y catastro, lo que nos opera, se presentó una ley de catastro multipropósito al Congreso en el mes de agosto, ley que no fue discutida por el Congreso porque como se presentaron 27 proyectos de ley del posconflicto, el Congreso no alcanzó a discutir esta ley. Por consiguiente, en esta legislatura que empieza el día de hoy, precisamente, se va a volver a discutir con carácter de urgencia la ley de catastro multipropósito. ¿Qué busca esta ley de catastro multipropósito? Primero, nosotros hemos tomado mucho aprendizaje de Latinoamérica, incluso la ANACI ha sido un modelo para nosotros, cómo se han integrado estas entidades. Lo que queremos en Colombia es implementar una nueva metodología, hacer catastro. Segundo, que lo puedan hacer los privados,
o sea que los privados sean operadores catastrales. Y tercero, nosotros tenemos un catastro que es nacional desde el IGAC, del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, pero hay algunos catastros descentralizados, una provincia que se llama Antioquia, la ciudad de Bogotá, la ciudad de Cali, recientemente Barranquilla. Y lo que queremos es que cuando tengan la capacidad todas las ciudades del país y todos los municipios, descentralizar ese catastro a privados, lo hemos llamado operadores catastrales. ¿Sí? Eso es tercero. Y el cuarto componente importante que tiene la ley presentada al Congreso es la no institucionalidad. Un instituto geográfico mucho más pequeño que empieza a delegar las funciones a estos privados, una autoridad catastral que sería el Departamento Nacional de Planeación y una supervisión o una inspección, vigilancia y control a esos operadores catastrales que sería la Superintendencia de Notaría y Registro. Esto es para fortalecer mucho más el catastro desde el punto de vista de los municipios, darle más oportunidad y descentralización. Y que verdaderamente el catastro multipropósito esté en un sistema único de información de tierras. Colombia tiene muchos sistemas de información de tierras. Uno que es el registro de la propiedad, que es un sistema que, como les decía, se viene actualizando y se viene haciendo una inversión muy alta en tener un sistema mucho más moderno, de acuerdo a las últimas tecnologías. Este proyecto ya va en un 30%, ya está diseñado todo el sistema, ahora se está programando. Y después sigue la migración de todas las oficinas de registro, que son 192, al nuevo sistema. Este sistema funciona necesariamente, y la ley así lo trae, que tiene que interoperar con el catastro. Pero no nos hemos quedado esperando la ley, también hemos sacado reglamentaciones entre las dos entidades muy importantes. La semana pasada, por ejemplo, uno de los problemas grandes que tiene Colombia es que las áreas, al no coincidir el catastro con el registro, todo se estaba yendo ante los jueces, para que los jueces definieran cuál era el área de los predios. Teníamos una instrucción que era la 0111 del 2010, que había, cuando yo llegué a la superintendencia como delegado de tierras, fue la primera instrucción, porque en Colombia se venían corriendo la cerca en los baldíos de la nación. Todavía tenemos más de 7 millones de hectáreas en baldíos. Entonces corrían la cerca y se iban robando los baldíos. Entonces tomamos una medida de fondo y dijimos, no, se va ante juez. Ya como hemos avanzado bastante con la ley de restitución de tierras, como los colombianos ya tienen una conciencia diferente de no estar robando los baldíos y el catastro ha venido mejorando en los últimos 8 años, sacamos una nueva instrucción donde el operador catastral es el que define las áreas y el registrador ya no puede devolver los documentos, los tiene que registrar cuando llega el acto administrativo de la autoridad catastral. Yo creo que es un avance muy grande, porque no tiene que ir todo ante los jueces. Y segundo, cuando no hay un acuerdo entre los vecinos sobre las áreas, se firma actas de colindancia. En caso de que no quieran firmar el acta de colindancia, se va a la conciliación. En caso de que no se concilien, sería la última etapa del juez. O sea que también creo que hemos avanzado sin que salga la ley, eso traía la ley, pero ya lo hicimos por resolución, para poder agilizar un poquito la interrelación entre el registro y el catastro. Pero la problemática más grande que tiene Colombia es que el registro y el catastro no se habla en un 60%. Nosotros tenemos una metodología que no es la más apropiada. Cada que se hace una transacción se le manda al catastro una copia de la escritura, o sea que debe estar lleno también de archivos, pero muchas veces no alcanzan ni siquiera el Instituto Geográfico con la capacidad que tiene actualizar los datos en su sistema. Entonces, eso es lo que nuestro sistema, para evitar eso, es todo registro de propiedad que se haga tiene que tener la identificación física del bien, porque en Colombia tenemos un estudio que hemos hecho que más de 600.000 folios de matrícula inmobiliaria, o sea, registros de la propiedad, no tienen cédula catastral, que también es otro tema bien complicado. Entonces, para evitar esto, toda persona que quiera hacer una transacción en su predio, tiene que demostrar que el bien existe físicamente. Y eso lo trae nuestro nuevo sistema, que es algo para la ley. Y ahora, entrando al tema de formalización, Colombia también inició unos procesos, pero de pilotos de barridos. 11 pilotos que aún no han terminado, 11 pilotos que, como Carlos decía, se contrataron en su mayoría con empresas españolas y cuando llegaron al territorio encontraron una realidad muy diferente a lo que ellos pensaban. Sí, una realidad cultural, una realidad geográfica muy diferente a lo que ellos pensaban. Y
al punto en que los proyectos no han terminado todavía. Y hemos tenido algunas dificultades en algunas regiones. Colombia, ustedes saben que Colombia es un país que tiene todavía problemas de violencia, entonces algunas regiones han enfrentado una intensificación de conflicto, pero también encontramos zonas donde la parte jurídica de la falsa tradición es muy compleja. Ahorita les voy a explicar más o menos qué pensamos con la falsa tradición, y estos barridos todavía no han terminado. Estamos a la espera de que termine antes de agosto para poder verdaderamente diseñar una política de cómo vamos a hacer estos barridos. También la Agencia Nacional de Tierra ha iniciado unos barridos diferentes, en cierta medida atacando la informalidad en la propiedad. Estos barridos hacen una pequeña formación catastral, pero van más que todo al tema jurídico, a determinar derechos reales en estos predios. También están en una etapa en un 40% más o menos estos barridos, y esperamos que antes del 7 de agosto que termina el gobierno se le pueda presentar al país los resultados de todos los barrios, tanto los de formalización como los de catastro. Estos barrios se hacen de la mano del registro de la propiedad, las bases de datos nuestras se suministran y empezamos entre los dos a trabajar el tema. Entonces, ya el tema de mi presentación es ¿qué tanto ha avanzado Colombia en la formalización? Colombia, entonces, en sus barridos no ha entregado ni un título todavía, ¿sí? Esperamos poder identificar antes del 7 de agosto. Pero también venimos entregando los terrenos baldíos a comunidades indígenas, comunidades negras y a campesinos. Los terrenos baldíos es una función que tiene la Agencia Nacional de Tierras. Una de las críticas que yo hago a la política de tierras en Colombia, y que el presidente me lo ha escuchado varias veces, y creo que el nuevo gobierno va a hacer algo, es que se crearon muchas entidades para generar el posconflicto, y entonces entonces está la Agencia Nacional de Tierras, la Agencia de Desarrollo Rural, la UPRA, la Nación Maneja Tierras, el IGAD y, lógico, la Superintendencia de Registro, ¿sí? Y fuera de eso, los municipios tienen competencia para titular los baldíos urbanos. Entonces, todo el mundo con todo el mundo, y eso es un juego de ping-pong muy bravo, se tira. Entonces, esa es una de las críticas que hemos hecho. La ley de catastro, mi propósito, no recoge las entidades, lógicamente, sino que deja un instituto más pequeño y metemos a otro actor que es el privado, pero tiene algo muy importante, que es que le mete inspección viles y control al operador catastral, que hoy en día no lo tiene. Entonces nosotros seguimos titulando baldíos, son cifras interesantes, pero nos hemos encontrado con un problema, que los jueces del país venían titulando terrenos baldíos a través de prescripciones, y la Corte Constitucional dijo, cuidadito, jueces no pueden seguir titulando baldíos. Predio que no tenga cédula catastral o antecedentes catastrales, antecedentes registrales, se presume baldío. Y usted, dentro del proceso de la prescripción, tiene que desvirtuar la presunción de baldío. Claro, eso es muy bueno para las zonas de la altillanura, donde se estaban prescribiendo 10.000, 15.000 hectáreas por parte de los jueces, pues nos encontramos con un problema muy grave en las zonas andinas. En las zonas andinas, en un departamento como Boyacá, que tenemos 800.000 predios, casi 270.000 están en falsa tradición. Y el campesino, usted no le puede llegar en un tema de que Colombia está muy polarizado entre los que dicen que sí al proceso de paz y no, porque uno de los que han vendido el no al proceso de paz dicen que es que le van a quitar la tierra a todos. Entonces, cuando usted llega de un campesino y le dice, mijo, usted tiene, joven, usted tiene folio y matrícula inmobiliaria, pero es una falsa tradición, tiene derechos incompletos. El campesino no entiende eso y dice, ah, claro, me van a quitar la tierra. Y ese es el discurso que se ha venido manejando. Entonces el presidente, muy preocupado por el tema, tiene en este momento un proyecto de decreto, si quiere me lo pasa por favor, para tratar de realizar la falsa tradición, ¿sí? Pero eso requiere una ley. Y si Colombia no trabaja rápido una ley de saneamiento automático, es imposible, porque con esta sentencia de la Corte Constitucional el campesino quedó en un sándwich. Entonces el campesino está entre la Agencia Nacional de Tierras, que le está evaluando si es un terreno baldío o si es un terreno de propiedad privada, porque sus predios vienen de una tradición muy antigua. Esto viene incluso desde antes de
desde antes de la República, en tiempos de la colonia, cuando se entregaban las encomiendas, los resguardos, las mitas. Entonces, hemos encontrado que estos predios vienen de allá, que no son terrenos baldíos. Pero como la Corte dijo, usted juez tiene que desvirtuar la presunción de baldío y la superintendencia lo único que hace es que entrega un certificado. Entonces esos campesinos están en un sándwich tenaz porque los jueces no tienen la capacidad dentro del proceso de desvirtuar la presunción de baldío y prácticamente no volvieron a recibir pertenencias. Entonces estamos con un decreto simplemente que le dice a la superintendencia, dentro de sus facultades, dice, señores superintendencia, ustedes tienen que urgente hacer un estudio para determinar si en el folio hay derechos reales o no. ¿Para qué? Para que el juez pueda prescribir más fácil el terreno. Si quieren, mire, nosotros tenemos 18 millones de predios, los cuales 615 registradas, pero hay más de 2 millones en nuestro libro de antiguo sistema. ¿Sí? Ahí les hablaba, Boyacá, que es el problema más grave, tenemos 181 registradas, pero nos falta 80.000 por registrar, que están en nuestro libro de antiguo sistema, que nos ha pasado todavía a folio. ¿Sí? Y todos los departamentos así van creciendo en la medida que lo pasemos a folio, que hasta por cierto la Corte Constitucional también condenó a la superintendencia ante el registro y le dio un plazo de 2 años para traer toda esa información del antiguo sistema a los folios de matrícula. Lo que le he dicho a la Corte, le he dicho a la Corte que me queda imposible porque no tengo la capacidad económica para hacerlo, pero que también seguramente cuando abra esos folios de matrícula inmobiliaria se van a traslapar con algunos predios que físicamente ya están de otra manera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estos folios la mayoría no tienen identificación física. Tienen unos linderos tradicionales que vienen desde antes de 1970. Por ahí tenemos casi 3 millones y se generaría un problema más grande. Ya ha dicho la Corte Constitucional que no puedo desconocer los derechos ancestrales de estas personas que venían ocupando esta tierra antes de 1970, que fue la fecha en que se creó el registro público y la propiedad en Colombia en el folio. Antes existía el registro, pero en el libro de antiguo sistema hoy aparece en folio magnético. Entonces, este es el problema más grande. Eso es lo que le venimos proponiendo, es la creación de una ley de saneamiento automático que diga que antes de 1970 aquellos folios que tenían derechos reales, no que sean terrenos baldíos, derechos reales, pasarán a pleno dominio y un juez le tocará hacer la determinación del propietario actual, o sea, la prescripción a favor de las personas que vienen ocupando, para tratar, ¿por qué? Porque si esto lo dejamos a través de barridos prediales, claro, alcanzaríamos a hacer siquiera unos 10 por año, pero Colombia, el territorio que tiene no lo abarcaríamos como en 100 años. ¿Sí? Es imposible con la metodología actual que tenemos. Segundo, es imposible que los jueces sean capaces de correr 2,5 millones de prescripciones en el corto plazo, teniendo en cuenta que Colombia una prescripción se está demorando entre 3 y 1 año, y un juez alcanza a hacer 20 prescripciones por año. Entonces es un tema bien complejo. Los campesinos hicieron un paro hace 2 años, un paro agrario en Colombia muy complicado, y en ese paro, uno de los acuerdos que se llegó con ellos es el conocimiento de los derechos. Y cada que llegamos a la región, sobre todo lo que viajo tanto a Boyacá, Santander y a Dinamarca, los campesinos siempre son reclamando que el Estado no les cumple con el reconocimiento de sus derechos. Incluso encontramos, y Colombia, nosotros coloquialmente decimos que es el país del Sagrado Corazón, ¿sí? Porque, y ayer la noticia en Colombia, una nota que le entregué a un periodista, donde un pueblo, todo es de la Virgen María, en el sentido de que en 1954 un hacendado le entregó a la Virgen María del Perpetuo Socorro, le entregó un predio de 250 hectáreas por una fiebre una fiebre de malaria. Todo el mundo se fue a vivir a ese predio, ahí construyeron la parroquia y el padre empezó a entregar pedacitos a todas las personas y fundaron el pueblo. Y hoy en día no sabemos, porque la escritura nunca se registró, pero existe, si esto tiene pleno dominio o es un terreno baldío. Y eso va a generar un choque entre las dos entidades, tanto entre los jueces y la Agencia Nacional de Tierra y la Superintendencia. Entonces hicimos una nota ayer muy interesante que
el pueblo de la Virgen María, precisamente mostrando la necesidad que necesitamos de una ley que aclare los derechos deportivos. Si no, Colombia va a seguir en lo mismo, vamos a seguir en unas entidades discutiendo cuál es el mejor camino, la mejor metodología, y no tomamos decisiones de fondo. ¿Sí? Me la pasa. Miren, estos son los libros que todavía estamos pasando. ¿Sí? Tenemos 18.500 libros, 89.000, perdón, y la meta por año son 18.500 libros, que al pasarlos, podemos pasar, si quieres pasarlo. En el corto plazo, sí, la expedición del decreto identifica los derechos reales. Nosotros, ese es un estudio grande, la superintendencia tiene capacidad de hacer ese estudio, porque eso le ayuda mucho a la Agencia Nacional de Tierras y a los jueces a determinar todo eso, y la ley de saneamiento automático, que debe ser por un periodo de tiempo. Es importante tener en cuenta que nosotros como superintendencia de notaría y registro, que es una de las mismas reformas que estamos proponiendo, tenemos dos cosas. La inspección vigila y controla a los notarios. No sé si se dieron cuenta, en Colombia se desplomaron 2 edificios, entonces sacamos una ley de vivienda segura, y en esa ley de vivienda segura le dieron a la superintendencia otra función adicional, es que le toca controlar a los curadores urbanos, que son los que piden la licencia en las ciudades, y tenemos la inspección y control también del registro. Pero a la vez somos administradores del registro, o sea que somos juez y parte en el registro de la propiedad. Entonces, vigilamos el registro, pero también lo administramos. Eso es un tema que con el Banco Mundial hemos discutido bastante, con el gobierno también, de que el registro debería estar aparte de la administración de la inspección y control, y debería haber una superintendencia de la propiedad. Esta superintendencia de la propiedad debería de inspeccionar, vigilar y controlar tanto los curadores que piden las licencias urbanísticas, a los notarios, que tenemos 986 notarías, a las 192 oficinas de registro que tiene el país, y lógicamente a los operadores catastrales privados cuando lleguemos a eso. Porque si seguimos administrando el registro, pues vamos a ser juez y parte, y eso tiene bastantes dificultades. O sea que Colombia ha avanzado, venimos en la misma metodología de hace 20 años, entregando títulos individuales. Nosotros como superintendencia ayudamos en lo urbano, la Agencia Nacional de Tierras en lo rural. La Agencia Nacional de Tierras el gobierno expidió el decreto 902, que le da facultades a la Agencia Nacional de Tierras para hacer una especie de prescripción administrativa, y también le da, y todos los procedimientos agrarios, que son bien complejos en Colombia, porque tenemos una ley bien compleja para los procesos agrarios, significados en un solo procedimiento. ¿Sí? Esos procesos agrarios, yo creo que es un gran avance. La Agencia Nacional de Tierras ha hecho un trabajo muy importante preparándose para el posconflicto, o ya no temas del posconflicto, pero todavía tenemos una brecha bastante amplia para trabajar en los próximos años. Yo creo que hay que hacer algo parecido como lo que hizo Perú de lo masivo, pero con normas mucho más claras, lo que viene haciendo Panamá y otros países, con normas más claras y mucho más flexibles, porque en Colombia ustedes pueden entender que más de 4 millones de hectáreas fueron despojadas. ¿Sí? Nosotros decimos siempre por POP o por plata o por plomo, todo pasó por la oficina de registro, y el colombiano ha perdido en cierta medida la confianza en el Estado, que la venimos recuperando. Entonces tampoco es fácil decir que acá una ley de saneamiento, porque se nos viene todo el mundo encima, pero hay que hacerlo. Si Colombia no lo hacemos, nunca vamos a salir de este problema. ¿Sí? Y nosotros planteamos de que la ley de saneamiento debe empezar por zonas donde no hubo conflicto, como la zona andina, la parte alta, porque si nos vamos para una zona de conflicto intenso, pues nos van a volver nada. Hoy hay zonas que el país apenas está empezando a conocer. Incluso nosotros nos hemos dado cuenta de que hay regiones muy lindas que Colombia no conoce por la violencia, que son propias para el turismo. ¿Sí? Por ejemplo, Caño Cristales, que a nivel internacional hoy en día está teniendo mucho reconocimiento, ya la gente está volviendo. Sí, la Serranía de la Macarena, Chiribaqueta, unos parques naturales muy bonitos que Colombia nunca los dio a conocer por el tema de la violencia. Lógicamente, ese es el reto que tenemos, empezar todo este trabajo de la propiedad, del saneamiento de la propiedad en eso. Porque el saneamiento de la propiedad rural es el compromiso de La Habana, pero les cuento que el problema en lo urbano es casi igual. ¿Sí? En lo urbano nosotros podemos tener más de un 40% en informalidad, asentamientos urbanos en terrenos de los municipios,
o en predios de propiedad privada, ¿sí? Un 40%, que yo creo que lo sufren para las ciudades latinoamericanas estos asentamientos, la mayoría en zonas de alto riesgo, que hemos empezado ya con algunas ciudades a reubicar, pero el reto también en urbanos grandes, es donde la superintendencia, conjuntamente con los alcaldes, viene haciendo estos convenios. Yo creo que hacia allá va Colombia, en este cambio de gobierno este año, ya los candidatos empezaron a hablar de reestructurar el Estado en materia de registro y catastro, que eso lo celebramos mucho los que estamos en el gobierno, porque quiere decir que van a seguir por el mismo camino de tratar de unificar los dos sistemas de información y de crear un sistema único de información de la propiedad. Si no creamos un sistema único de información de la propiedad, vamos a seguir cada uno con una base de datos diferente, bases de datos desactualizadas, bases de datos con errores, ¿sí? Yo creo que eso es lo más importante, independiente que las entidades sean diferentes, pero que manejen la misma base de datos, es muy importante para Colombia y hacia allá vamos. Alonso, muchísimas gracias por esta presentación muy rica, por supuesto. Los contextos son otros, sí, hay cosas muy similares, hay asuntos muy similares, pero hay contextos también diferentes y por supuesto Jairo Alonso nos presenta una muy buena radiografía de la complejidad de este tema de tierras, la administración y la información sobre la propiedad en Colombia. Así que bueno, lo ideal es que la red pueda ser un mecanismo precisamente que pueda articular conocimiento y brindar no solo conocimiento, no solo buenas prácticas, sino también un mecanismo de soporte a los países, a las instituciones, para definir ciertos estándares y lineamientos, incluso de políticas y normativa, y ahí es donde todos los países pueden apoyar en ese proceso. Esperemos que sea así, porque ya tengo una pregunta sobre el tema del impuesto predial en Panamá, ¿cómo fue? Ya tengo preguntas para Colombia, pero vamos a entrar en eso y vamos a entrar en el tema de las preguntas. Muy seguramente nos vamos a dar cuenta de que ustedes lo saben mejor que nadie, que no les es fácil a ustedes usar esos procesos a la interna. Afuera se ve un progreso de 35.000 títulos y otros avances, por ejemplo, pero los procesos son fuertes y siguen siendo. Entonces, la razón de ser de esta red, la razón de ser de que la ONU está apoyando estos procesos. Muchísimas gracias, Alonso, por esta rica exposición. De Panamá, de Colombia, vamos al tema, a la experiencia de titulación en República Dominicana, y para eso tenemos a Maciel Rivera, que viene en representación de la Comisión Permanente de Titulación de terrenos del Estado. Es que es largo y todavía no me lo he aprendido, pero tú lo vas a decir con mayor claridad. Así que bienvenida, Maciel, y agradecemos también a José Dantes por su disposición de que ustedes estuvieran aquí participando y escuchar a través suyo todo el trabajo que está haciendo. Muchas gracias. Voy a montar tu presentación mientras avanzamos. ¿Alguna presentación? Gracias a Tomás por la invitación y a todos ustedes por prestarles su atención a conocer un poco de lo que estamos haciendo en República Dominicana. Es importante que veamos que esta comisión se crea a propósito de la intención del señor presidente de la República de regularizar la situación de los terrenos estatales. Estamos de manera ardua tratando de regularizar una situación que se venía dando hace más de 50 años. Tenemos una comisión que se crea con la intención clara de formular estrategias y políticas que permitan que el Estado pueda regularizar la situación de sus propios terrenos. Tenemos un Estado que se ha creado para con diferentes instituciones que de alguna forma han ido entregando lo que es la propiedad del Estado. Unas que estaban destinadas a reforma agraria, como en muchos de nuestros países, y otras que estaban destinadas a proyectos de vivienda. Entonces, por un decreto en el año 2012, el presidente crea esta comisión e integra esas instituciones como una manera de establecer un único trámite, que nos ha permitido a nosotros, de alguna forma, lograr un objetivo común,
que es disminuir esa extralegalidad. Tenemos muchos predios estatales con grandes ocupaciones, extensiones de terrenos de millones de metros, millones de metros cuadrados del país, que están ocupados por esos productores agropecuarios que fueron asentados de manera regular por el Estado en algunos casos, y ellos mismos han ido ocupando a sabiendas de que esos terrenos son estatales. ¿Cuál es nuestro fin? Que esas personas puedan convertirse en entes que puedan acudir al mercado financiero, obtener crédito y poder seguir produciendo. Por eso vemos que la mayor parte de nuestros títulos están orientados al área de la reforma agraria, y en esa misma zona aprovechamos y regularizamos la parte que ocupan los mismos productores que han desarrollado ya zonas urbanas dentro de una parte del terreno que se convirtió no en terreno agrícola, sino en terreno para vivienda. Bueno, aquí está un poco cómo está integrada. Nuestra comisión pertenece al Ministerio de la Presidencia, y también hay otras instituciones, como ya le comentaba, forma parte de esta comisión el Ministro de Agricultura, Banco Agrícola de la República Dominicana, que es el banco que otorga crédito a esos productores agrícolas a tasas muy bajas. La Dirección General de Bienes Nacionales, bueno, esta es una entidad que está llamada a custodiar todos los títulos del Estado. Lamentablemente su función no ha sido eficiente y por ende forma parte de nosotros en ayudarles también a titular terrenos que ni siquiera ellos saben que están a nombre del Estado. Consejo Estatal del Azúcar, tenemos una situación muy particular en la República Dominicana. Fuimos un país que durante muchos años nos dedicamos a la producción y a la siembra de la caña para luego tener otros productos como el azúcar y también productos que se derivan de la misma, el Instituto Nacional de la Vivienda, y también tenemos el Instituto Agrario Dominicano. El Instituto Agrario Dominicano es aquella institución que se encarga entonces de otorgar pequeñas porciones de terreno para producción agrícola. Otros representantes y también está nuestro director ejecutivo, que lamentablemente en el día de hoy no pudo estar. Como ya decía, nos permite a nosotros coordinar todas las políticas públicas que permitan que nosotros podamos regularizar la situación tanto de ocupantes como de tierras que no pueden ser tituladas. Podemos tener situaciones con áreas que sabemos que no pueden ser tituladas, como áreas protegidas o áreas destinadas a dominio público, y todo eso estamos obligados a nosotros someterlos como si fuéramos particulares, pero con la oportunidad que nos ha permitido el Poder Judicial. Aquí hago una distinción. En nuestro país, el registro de la propiedad y el catastro, como le estamos llamando acá, quiero hacer dos diferencias. Tenemos el catastro, que es para fines de pago de impuestos, que así es como se llama, que pertenece al Ministerio de Hacienda de la República Dominicana, y tenemos el catastro, que es la mensura, la medición del terreno per se, que se llama la Dirección Nacional de Mensuras Catastrales. Entonces, el catastro para fines impositivos pertenece al Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Hacienda, pero el catastro para fines de la mensura catastral y registro de la propiedad pertenece al Poder Judicial. Entonces, estamos obligados a trabajar de la mano con el Poder Judicial, que nos ha permitido crear lo que es una ventanilla única para el desarrollo y sometimiento de los expedientes que forman parte de este Plan Nacional de Titulación Masiva que estamos ejecutando de la Comisión de Titulación. Tenemos grandes objetivos, es un proceso ambicioso porque queremos actualizar el catastro, creo que es una función común de todas las entidades que estamos aquí. En el tiempo que tenemos funcionando desde 2013 hacia acá, hemos podido guiar de alguna forma a otras instituciones que forman parte de la comisión para obtener este resultado definitivo, que es dotar de certificado de títulos tanto a productores como a ocupantes que durante años han estado en el terreno estatal y que por el costo de la operación técnica y de la operación legal no pueden regularizar sus terrenos porque el Estado no le va a permitir. Toma el título mío del Estado y resuelve tu situación particular.
realmente es muy costoso para las personas, y desde la comisión todas esas actuaciones son de carácter gratuito. Por otro lado, bueno, podemos pasar, seguimos con las funciones. Nos hemos beneficiado de cambios que a nivel interno la jurisdicción inmobiliaria ha estado realizando, y nos ha permitido también reducir los tiempos de la emisión de los certificados de títulos y del sometimiento de los procesos técnicos. Por otro lado, bueno, toda esta avalancha de la entrega de título masiva nos ha agarrotado también porque la población ha entendido la necesidad y la importancia de contar con un certificado de título que avale su predio. Porque cuando nos enfrentamos a nuestros propios barridos que ejecutamos desde la comisión, y ya veremos más adelante cómo titulamos, nos damos cuenta que muchas veces las personas van donde un prestamista particular y las tasas a lo que reciben esos préstamos prácticamente consumen los beneficios de la producción. Y en el caso de las zonas urbanas, las personas han comenzado a edificar mejoras o edificaciones muy pobres, en situaciones dificultosas o que no cuentan con lo que nosotros quisiéramos decir como una vivienda digna, entonces tampoco pueden buscar el crédito ante un banco formal porque no tienen el título de la propiedad. Y ahí volvemos a lo que ya veíamos en nuestro principio, que es titular tanto zonas urbanas como zonas que estén destinadas a uso agropecuario, con el fin de que la persona pueda ser y existir tanto para el sector financiero como también para el sector fiscal. Aunque nuestro país no cuenta con un impuesto para la propiedad rural, sí es importante que ellos existan para la administración tributaria, porque cualquier actuación que quieran hacer a nivel del inmueble no lo pueden hacer si no pasan por la administración tributaria. Entonces estamos contribuyendo por doble vía. Aunque no actualizamos el catastro porque no nos corresponde de manera directa y sabemos que quisiéramos que el catastro per se para fines impositivos tenga toda la información, al momento de evaluar el inmueble, entonces esa persona sí cuenta con el instrumento para demostrar que tiene la propiedad y que también tiene la ocupación importante. Eso es fundamental. Podemos seguir pasando, Mike. Bueno, aquí está más o menos nuestro organigrama. Tenemos una unidad de asuntos comunitarios que es el que se encarga de hacer los barridos sociales o los censos sociales. En nuestro caso particular lo ejecutamos desde la misma comisión. Tenemos que un gestor de proyectos que gestiona todo lo que se ejecuta y se priorizan aquellas áreas donde debemos intervenir de manera inmediata. Y bueno, ya tenemos departamentos, tanto el legal como el catastral, que se encargan de viabilizar el sometimiento de los expedientes técnicos y legales por ante la jurisdicción inmobiliaria, y ya subdirecciones regionales que están ya más sectorizadas. Bueno, aquí vamos a ver un poco de cómo titulamos. Aquí se resume un poco de cómo serían los 13 pasos que hemos querido presentar como parte de nuestra titulación. Podemos seguir pasando. Bueno, ¿cómo empezamos? Sabemos que dentro de un terreno estatal pudieran haber áreas donde se pudiera titular y áreas donde no se pueden titular. Pudiéramos tener áreas protegidas, pudiéramos tener reservas forestales, pudiéramos tener áreas que no se pueden titular. Entonces ahí es importante saber identificar el terreno y ver qué tanto del terreno de esa institución nosotros podemos utilizar para entonces crear los propios certificados de títulos. Este es un área arrocera ubicada en la zona de San Francisco de Macorís, en nuestro país, donde ahí titulamos alrededor de 3.500 productores de arroz de la República Dominicana. Por otro lado, seguimos. Bueno, importante, como todos, tenemos que ir al registro, tenemos que ir a la mensura, tenemos que ver si existe algo, qué antecedente hay, porque no podemos presentar a la jurisdicción un expediente incompleto. Entonces, previo hay un diagnóstico catastral y registral que nos permite determinar cómo vamos a hacer el proceso técnico y cómo vamos a someter, y si existe la cantidad de derechos disponibles de la institución que estamos que es propietaria del derecho para nosotros crear entonces los certificados de títulos individuales de los propietarios.
Nos reunimos con las comunidades de tal manera de divulgarle y ponerle en conocimiento de lo que vamos a hacer, de quiénes son los que van a ser beneficiarios de esos derechos y cómo lo vamos a hacer, de tal manera que ellos también se empoderen y puedan ayudarnos con los procesos de los barridos en la zona. Comienzan los trabajos de las mediciones. Por ley estamos obligados a utilizar procesos técnicos determinados, equipos técnicos y topográficos determinados. Estamos obligados a someter expedientes técnicos de manera georreferenciada y ya el equipo con el que se hace, bueno, pues tiene que cumplir con lo que por ley ya está establecido y los reglamentos técnicos. Más o menos es un plano, como vemos ahí está bastante segmentado, lo que puedan ver que es donde se levanta predio por predio, terreno por terreno, e identificando en adición la mejora que se encuentra o la edificación que está, si existe mejora en el inmueble. Esto es parte de los barridos, donde se va casa por casa identificando a la persona, donde la persona debe demostrar la ocupación que ha tenido del inmueble durante todo el tiempo que ha estado ahí. Puede ser a través de documentos. Hay mucha informalidad, hay mucha ocupación que es irregular, que es, no vamos a decir ilegal porque no sabemos, no queremos llamarlo de esa manera, sabemos que por necesidad la gente ocupa terrenos que, como bien explicaba nuestro compañero de Colombia, se entiende que son baldíos, que no son de nadie, pero sin embargo mucha gente tiene información de que son terrenos estatales y por eso terminan ocupándolos, aunque sea de manera irregular. Bueno, aquí ya en estos actos nosotros podemos ya identificar a la persona, identificar el objeto, identificar el metraje, el predio y poderles entonces poner a firmar un documento donde ellos reciben de parte del Estado de manera gratuita el predio que están ocupando. Y entonces se hace directamente en la localidad donde la persona reside. Y bueno, ya luego el Poder Judicial recibe de manera masiva un expediente conformado. Previo la parte técnica que está aprobada, que cumple con todos los requisitos y técnicas de la mensura, luego entonces tenemos los expedientes ya legales, que donde nosotros sometemos el acto de transferencia del derecho de la propiedad, debidamente firmado por ambas partes, y se emite un certificado de título ya de manera individual en favor de esa persona. Por último, lo que se realiza es una entrega masiva con presencia del presidente de la República, donde el Plan Nacional de Titulación entrega de manera individual a cada propietario que ya ha formado parte de nuestro proceso anterior y le dota del certificado de título de manera gratuita. Entonces, eso es de manera así bien rápida cómo estamos haciendo el proceso de titulación. Hasta el momento, desde 2013 hacia acá, tenemos alrededor de 40.000 títulos emitidos con las diferentes instituciones que forman parte de la titulación. Aquí están mezclados, tenemos proyectos de reforma agraria, tenemos proyectos urbanos y proyectos especiales. Es importante que veamos que muchos de esos proyectos especiales se generan a propósito de las visitas sorpresa que el presidente de la República realiza, donde los productores, aparte del beneficio que reciben, del apoyo financiero que reciben del Estado, también solicitan la titulación como una manera también de empoderarlos y de que puedan ser entes de financiamiento público o privado. Aquí vemos cómo ha ido durante los años incrementándose el proceso de la titulación en la medida que nos hemos planteado metas bastante claras y bastante ambiciosas para este año y en los próximos años que nos quedan de esta gestión. Bueno, queremos aumentar la cantidad de 15.000 títulos por año, si así nos permite nuestros trabajos. Eso era todo. Sí, quería compartirles un video para que vean brevemente la retroalimentación de las personas que han sido beneficiadas a través del Plan Nacional de Titulación.
porque ya nosotros, después que tenemos un título de propiedad, ya nosotros vamos a pasar de parcelero a empresario. Esta casa no tenía, como decíamos, cédula, documentación, no existía. Y si nosotros no teníamos documentación, no teníamos nada. Un título es un derecho de propiedad y yo creo que eso es muy fundamental. Antes cualquiera persona podía venir y decir váyase de aquí porque su terreno no es suyo, usted lo que tiene es una mejora. Pero ya no, ya usted tiene un título de que eso es suyo, de que se lo otorgaron a usted. Hoy me siento que es el mejor día de mi vida. ¡Ay! Hacía tiempo que lo esperaba. Porque hoy me siento seguro de que tengo mi parcela, que nadie vaya a molestarme. El que tiene esto, hermano, hoy en día, tiene 100 años más de vida. Es que los pueblos que han logrado desarrollarse son aquellos que han dotado a sus ciudadanos de un título de propiedad.